Ok. Bien, vos sabés que la economía productiva está pagando un alto costo por los desarreglos de la política monetaria del gobierno, ¿no? Con el objetivo de frenar la corrida hacia el dólar, bueno, está impulsando un alza insólita de las tasas de interés. Ya ni los bancos, te digo la verdad, ni los bancos que se supone que serían los grandes beneficiarios justamente de las altas tasas, están de alguna manera avalando este modelo. Pero para el Ejecutivo llegar con el dólar lo más planchado posible a las elecciones es una cuestión de vida o muerte. Así que bueno, justamente para hablar de este tema, estamos en comunicación con el economista Ricardo Aronskin, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Che, un gusto enorme de charlar contigo nuevamente, ¿eh? Oh, Así que muy amable por aceptar esta charla. Bueno, a ver, ¿qué significa para vos que un gobierno libertario, ¿no?, que se autodefine como antiestatal, bueno, quiera obligar a los bancos a usar los fondos de sus clientes para comprar un bono del Tesoro que vence en noviembre, después de las elecciones legislativas, casualmente, para que no puedan usar esos recursos para comprar dólares y hacer subir el valor de la divisa? ¿No es algo increíble que esté sucediendo esto? sí, es completamente insólito, digamos, para los que miramos estas cosas y tomamos en serio las palabras en general, o lo que se dice, o lo que se declara, y el discurso que tiene este gobierno. La verdad que es una contradicción brutal entre esta cosa de todo es libertad y todos los actores económicos hacen lo que les plazca y eso va a hacer que la economía... Y es cuál es la situación donde están maniatando más a los bancos de una forma increíble, porque hay una verdadera bomba plantada en relación al dólar y que tienen que evitar a toda costa que estalle. Hoy es 16 Sí, sábado. de agosto. Por suerte sábado y mañana domingo. No sé Y qué va a pasar el lunes. hay elecciones Sí. el 8, falta mucho tiempo. La verdad que están llegando en una situación muy desesperada a las elecciones, y te tengo que decir un comentario más de índole sociológica. A ver. Desgraciadamente, esto que vos advertís y que yo advierto, que es una contradicción flagrante entre lo que dicen que van a hacer y lo que hacen, no sé si el público en general lo está advirtiendo. No. Es decir, este permanente de decir una cosa y hacer otra, pero hacer otra en el extremo opuesto. Sí. Que no es que es simplemente locura, esto tiene mucha coherencia, pero una coherencia que tiene que ver, es un plan que tiene diversas etapas. La primera etapa es ganar las elecciones diciéndole a la gente que lograron abatir la inflación, cosa que no es cierto. Los últimos 3 meses la inflación subió y en agosto va a subir más todavía. Entonces, primera cuestión, es una mentira, pero digamos, hacen todo para llegar a estas elecciones, ganar las elecciones y ahí introducir nuevas reformas económicas que perjudiquen más a la población. Sí. Y con esas reformas económicas que van a perjudicar a la población, salir al capital mundial y decirle: mire lo que estamos haciendo en la Argentina, esta hazaña que estamos pisoteando todos los derechos de la población para que la ganancia empresarial sea más grande. Y entonces supuestamente eso atraería capitales internacionales, y a partir de ese momento empezaría otro cuentito que también es falso, porque los capitales que vendrían a minería sobre todo, y a petróleo y gas. Sí, sí, sí. Y a ninguna otra cosa, con lo cual el supuesto beneficio para la población argentina de todo este proyecto es minúsculo, y la mantienen a la gente en un estado de ilusión con cosas que van a pasar, vas a saber por qué. Bien. ¿Cuál es la reacción que están teniendo los bancos justamente con esta postura autoritaria
del gobierno de hacerles hacer lo que ellos quieren. Mira, yo no vi declaraciones, el sector bancario siempre es muy prudente, es uno de los que menos habla, digamos, Sí, en general porque siempre es beneficiado, entonces sí, obvio, claro. trata de no levantar demasiado la perdiz. Ahora, en este momento los ponen en una situación muy compleja, no tienen mucho para hacer porque están regulados por el Banco Central y el gobierno está Claro. efectivamente aplicando su autoridad, es decir, esto que les está haciendo se puede hacer, y es más, yo lamento que a veces los gobiernos populares tengan tanto miedo en hacer una serie de cosas. Acá Milei se atreve a maniatarlos completamente en función de un objetivo más grande, que es ganar las elecciones, que el dólar no suba, que no suba la inflación. Vos fijate que Milei se ha cansado de decir públicamente, y ojalá haya algún libertario que nos esté escuchando, se cansó de decir que la inflación en todo momento y lugar es un fenómeno monetario. Lo repitió a morir, Sí, sí. como si fuera una estrofa del himno nacional. Ahora, el comportamiento de él y el comportamiento de su ministro de Economía, Caputo, es totalmente contradictorio con esta afirmación. Mira. Porque en realidad ellos creen que los precios se mueven por el dólar y por eso Claro. es tal La obsesión. la obsesión con mantener el dólar quieto, que igual tampoco lo han podido mantener muy quieto en el mes de julio. Exactamente. ¿Qué crees que va a pasar de aquí, no a mucho tiempo, al 7 de septiembre? ¿Crees que van a poder sostener el dólar como está? ¿O incluso bajarlo un poquito? ¿O crees que esto se dispara tarde o temprano? Mira, me da la impresión, ellos están muy determinados a frenar esta situación. Ahora, hay cosas que no se sabe que puede pasar, por ejemplo, cómo otros mercados van a interpretar esto que le están haciendo a los bancos. Por ejemplo, fondos de inversión. Sí. Que dicen, uy, estos están muy mal, porque esto que le están haciendo a los bancos es una cosa completamente estatista, Y aparte porque intervencionista. están notando que están desesperados. Porque esto Claro, es una medida eso se nota muy claro. Exacto. Ahí, Pablo, hago un salto en el tiempo y quiero recordar 2001. A ver. En el año 2001 el presidente era de la Rúa, el ministro de Economía era Domingo Felipe Cavallo, uno de sus principales colaboradores era Federico Sturzenegger. Ellos veían que la situación era gravísima, que el año siguiente, 2002, iban a vencer una cantidad de intereses de la deuda que no podían pagar, y entonces hicieron el famoso megacanje. Alguna gente se debe acordar todavía. Sí, sí. El megacanje decía lo siguiente: mira, todo esto que vence tan próximamente yo te lo cambio por otros bonos con un rendimiento absolutamente espectacular, lo único que te pido es que no trates de cobrarme todo el año que viene. Te lo cambio por otra cosa que rinde mucho más. Bien, pero Cuando aguantame más mercados, tiempo. Claro. Claro, cuando los mercados vieron la tasa que ofrecía Cavallo y Sturzenegger para que los tipos las refinanciaran, dijeron, estos tipos están muertos. Así que rajemos. Y ahora las tasas son del 70 y el 80%. Son del 70%, Claro. pero no convencen, Claro. entonces hubo un 40% de la deuda que venció que no se la quisieron refinanciar, entonces el gobierno dice, no me refinancias, yo no te dejo que muevas esa plata. Wow. ¿No es como, por ejemplo, si yo tengo plata en el banco, que el banco no me deje sacar la plata? ¿No es parecido a eso? ¿No es un corralito? Es un corralito aplicado a los bancos. Claro. A los bancos, para que ellos no puedan mover esos fondos en dirección a los mercados del dólar, Claro. el contado con liqui. Ahora, te hago una pregunta ideológica. En términos justamente políticos, ponele. ¿Al banco no le conviene un gobierno de estas características? ¿A los bancos en general? Que
ahora los está presionando, pero a la larga o a la corta los va a dejar libres para hacer lo que quieran, supuestamente. ¿No lo ayudarían? ¿O va a pasar algo parecido? Vos estás de alguna manera soslayando por ahí que el 2001 puede llegar a suceder. Yo digo esto, muy frecuentemente los hombres de negocios, y acá incluyo tanto a los empresarios productivos como a los banqueros, están muy ideologizados. Muy ideologizados en el peor sentido de la palabra, es decir, convencidos por dogmas, sí, claro, que en muchos casos no tienen asidero en la realidad. Dogmas. Dogmas en el peor sentido, cuando antes se decía ideologías, bueno, esta es una ideología que es la idea de que un gobierno que no regula, no controla, es lo mejor que exacto, se puede conseguir. La verdad que los bancos muchas veces no se dan cuenta que su propia actividad está sentada en que existe una economía productiva donde las empresas puedan ganar plata, claro, donde la gente tenga un ingreso que le permita comprar cosas, donde el Estado no esté acogotado, sino que tenga capacidad de hacer, por ejemplo, obra pública. Todo ese movimiento económico en realidad es lo que los beneficia a los bancos, porque ahí es donde más pueden prestar. Ahora, en general, a los banqueros les encantan políticas económicas que asfixian a la actividad productiva. Por ejemplo, lo que está pasando este año con la gente común es que se está recontraendeudando, al punto tal que están teniendo dificultades para pagar la tarjeta de crédito y otras tasas usurarias que están pagando. Es una tontería desde el propio punto de vista financiero. Lo mejor que te puede pasar es que la gente que está endeudada con vos le vaya bien, no que quiebre, claro, no que esté asfixiada. Vos lo que necesitas es que haya mucho movimiento económico. Que las pymes funcionen, por ejemplo, también. Que las pymes funcionen, que haya actividad económica, que haya proyectos, que te venga un empresario y te diga, mira, yo necesito 100 millones de dólares porque tengo un proyecto bárbaro. Voy a invertir en esto, claro. Entonces vos agarrás y das más crédito y cobrás intereses y es un círculo virtuoso. Ahora, los banqueros locales apuestan permanentemente por políticas económicas desastrosas que al final los terminan llevando a la quiebra, empezando por lo que hicieron con Martínez de Oz, claro, que dijeron durante el gobierno militar, qué bueno, por fin un tipo nuestro, ahí en el Ministerio de Economía, hizo la reforma financiera, ahora sí va a haber libertad en los mercados. Después terminaron una cantidad de quiebras y de desastres espectaculares que incluso lo jorobaron al primer gobierno democrático del doctor Alfonsín. Exacto, sí. Bueno, pero es algo que se nota en muchos sectores. En el campo, por ejemplo, es algo habitual. Pero bueno, a muchos empresarios también de primer nivel que les encanta este tipo de economías que llevan adelante los gobiernos de derecha y que se perjudican ellos mismos. Pero bueno, pareciera, como vos decís, es dogmático, es una doctrina a la que abrazan, antiperonista, sí, que ya por una cuestión de fervor ideológico, porque no se entiende de otro modo. Pero bueno, me parece que lo que hay de fondo ahí es una cosa que ellos piensan que la sociedad tiene que estar muy estratificada y que los de abajo tienen que ser muy pobres, claro, y la clase media tiene que ir a parar ahí también, y después arriba tiene que haber una clase muy rica y se acabó. Ese es el mundo que ellos piensan que es como debe funcionar. Hoy el ejemplo sería Perú, Paraguay, algo por el estilo, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Dos preguntas esenciales que me interesan en relación al dinero de la deuda externa que cada vez se amplía más. Nos prestaron o salvaron a este gobierno en abril, mediados de abril, poniéndole 12 palos verdes. Porque si no, yo creo que se caía el gobierno, porque no daban abasto para sostener el dólar. Ahora le acaban de dar 12.000 millones de dólares, sí. Y ahora le acaban de dar 2.000 más. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Por qué no pueden tener una economía un poquito, por lo menos avalándose el propio discurso, ¿no? Digo, ¿por qué no pueden estar más tranquilos, teniendo en cuenta la guita que recibieron de arriba y que obviamente después vamos a terminar pagando todos, ¿no? Pero, ¿por qué no pudieron manejar esta situación?
porque mira, como decíamos antes, toda la política económica está jugada a lograr un buen resultado en las elecciones, Sí. para que, digamos, la gente avale sin saber a la libertad avanza, sin saber lo que le van a hacer en el futuro. Sí, claro. Necesitan ese aval. Entonces, lo que hicieron fue fijar un dólar muy barato que permita, que promueva que entren importaciones de bienes. Digo, hasta gente muy pobre está comprando por aplicaciones a China productos. El tipo de cambio que pusieron es un tipo de cambio muy favorable a que vos importes cosas, o que la gente que pueda se vaya, claro, a Chile o a otro lado a comprar cosas, o a Miami a comprar cosas, importar, hacer turismo afuera. O sea, es un tipo de cambio que promueve que Argentina gaste dólares a lo loco, que no está produciendo de forma productiva. Es decir, claro, no es que nosotros estamos en un boom exportador increíble, entonces nadamos en dólares, entonces nos damos todos los lujos, y eso estaría muy bien. Estamos en una situación de que no tenemos ningún boom exportador, pero el gobierno promueve que la gente que pueda gaste a lo loco, para que se sienta muy bien con este modelo, diga qué bueno que es este modelo económico, y los termine votando. Claro. Pero es una cosa de patas cortas. Ahí está la respuesta a lo que vos preguntabas. ¿A dónde están los 12.000 millones y los 2.000 ahora? Los están vendiendo para mantener este dólar artificialmente bajo y lograr que la gente se engañe y los vote. Bien. Última, y tengo medio minuto, pero por lo menos que me des un título. Sí. Yo quiero creer que el gobierno nacional y popular en algún momento vuelve. Yo espero que sea lo antes posible, bueno, y si no será después del 2027. Quiero creer, insisto, quiero creer. Vamos a tener una deuda impagable. ¿Cómo habría que, por lo menos, plantearla estratégicamente como para pagar algo de lo que habría que pagar y al mismo tiempo crecer como país? Es larga, yo sé que es una respuesta larga, pero te pido un copete, aunque sea. Sí, hay dos acreedores principales. Uno el Fondo Monetario y otros son acreedores privados, financistas privados, fondos de inversión privados. Hay que negociar con los dos. Bien. Hay que negociar con los dos. Hay que negociar bien. Hay que decirle, mira, la verdad que estamos en la lona, no tenemos dólares. Déjanos hacer una política económica coherente, que crezca, que exporte, que no importe estupideces. No necesitamos importar Ferrari, yates, todo eso, whisky, eso para otro día. Hacer turismo masivo en el mundo para otro día. Ahora lo que vamos a empezar va a ser a guardar, cuidar los dólares, ir pagando lo que podamos pagar, y nos centramos en que la población argentina viva bien. ¿Puede ser que te diga, no, la verdad que no acepto lo que vos me estás diciendo, dame la Patagonia? Y te pueden decir lo que quieran, si con este gobierno te pueden decir lo que quieran, dame las Islas Malvinas. Claro, a eso voy, dame la Antártida, Sí, puede no pasar, hay ningún problema. Con un gobierno así puede pasar cualquier cosa. No, pero por eso te decía, y con un gobierno peronista quizás le planteen algo por el estilo. O sea, después hay que ver si acepta o no, pero... Lo que pasa es que el gobierno peronista tiene que ser peronista. Ah, bueno, claro. Vos la querés toda. Bueno, Ricardo, te agradezco infinitamente esta charla. Es como siempre muy amable. Pablo, un abrazo. Abrazo grande, que estés muy bien. Chao. Bueno, era Ricardo Aronsky, economista, un tipo que sabe muchísimo